Bienvenidos a esta nueva sección en la cual vamos a estar viendo terminología necesaria para que te puedas desenvolver bien en el ámbito de seguridad. Mi nombre es Andrés Galeano y esto es Hacker. Un hacker es una persona con grandes conocimientos en su área, no necesariamente relacionados a seguridad informática, sino que se hace referencia más a la habilidad que tiene esa persona para encontrar funcionalidades dentro de cosas que originalmente no fueron creadas con ese fin. Por lo tanto, un hacker no es un ciberdelincuente. ¡Neta, me lo juras! Por lo cual te voy a pedir que compartas este video con las personas que conozcas y de esa manera le enseñemos cuál es el verdadero significado. Eso también nos va a ayudar a nosotros a no seguir recibiendo mensajes como estos. Ahora bien, si nos basamos en los libros vamos a encontrar varias definiciones. Las tres más importantes son las siguientes. White Hat hace referencia a un especialista de seguridad que puede trabajar en una empresa como analista, pentester, consultor, backbander, entre otras profesiones. A modo de ejemplo seleccioné la serie Mr. Robot, en la cual trabaja Rami Malek, que representa al protagonista de la serie llamado Elliot. Y en estas imágenes vemos cómo desean representar a un analista de seguridad que trabaja para una compañía protegiendo los activos de sus clientes. Si todavía no la viste te la súper recomiendo porque ahí vas a ver técnicas y además definiciones que nosotros vamos a estar viendo. Black Hat es aquel que tiene vasto conocimiento y además realiza actividades ilícitas, como por ejemplo adentrarse a un sistema de terceros con fines maliciosos, ya sea para robar o destruir información, cifrar archivos para pedir rescate, entre otras cosas. En la serie, el ejemplo más claro es el grupo F Society, que es liderado por Mr. Robot. El grupo está compuesto de 4 integrantes, pero digamos la verdad, el personaje que más se destaca ahí es el personaje de Darlene, quien es una rootkit writer y para de contar. Ellos tratan de entrar a los sistemas de E-Corp, pero solo lo pueden hacer con la ayuda de Elliot. Y eso nos lleva al siguiente punto. Grey Hat. Esta definición hace referencia a la persona que no definió bien su postura todavía. Puede tranquilamente trabajar de día éticamente, sin ningún tipo de inconveniente, pero esporádicamente delinquir. No les había comentado hasta el momento, pero esto es justamente lo que le sucede a Elliot durante la serie, durante los primeros capítulos más que nada. Como podrán haber visto, estas definiciones hacen referencia a sombreros blancos, negros, grises. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Western Movies. Los términos están asociados a las viejas películas del oeste. A menudo los cineastas asignan simbolismos a pequeños detalles como los colores de la ropa para consolidar los conceptos, creando así un lenguaje cinematográfico específico que otras películas pueden reforzar o modificar. En las películas populares, los buenos siempre utilizaban sombreros blancos, mientras que los malos utilizaban un sombrero negro. Además de estas tres definiciones principales que te acabo de nombrar, vas a encontrar algunas otras de este estilo. Reverser. Especialista en analizar y reproducir de manera inversa el código de un software para entender su funcionamiento. Si la tarea es llevada a cabo para realizar algún tipo de ilícito, al especialista se lo pasa a denominar cracker. Hay que tener en cuenta que el término cracker a su vez suele estar asociado directamente también a la definición de Black Hat. Hacktivismo. El hacktivismo es el uso ilegal o legal de herramientas digitales para fines políticos y de protesta. Normalmente realizan defacement a sitios web, redirecciones, ataques de negación de servicio. A pesar que quizás estas acciones sean realizadas por una buena causa, no dejan de ser ilegales. Uno de los activistas más importantes que me interesaría que conozcas es Aaron Swartz. Acá te dejo un pedacito de una entrevista en la cual le preguntan por qué motivo era activista y por qué hacía lo que hacía, y esta es su respuesta. I mean, I feel very strongly that it's not enough to just live in the world as it is, to just kind of take what you're given and, follow the things that adults told you to do and that, your parents told you to do and that society tells you to do. I think you should always be questioning. I take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional, that, it's always open to recantation or refutation or questioning. And I think the same applies to society. Once I realized that there were real serious problems, fundamental problems that I could do something to address, I didn't see a way to forget that. I didn't see a way not to. Carter.
Es alguien que clona las tarjetas o afecta a sus sistemas para poder cometer acciones fraudulentas. Existen dos tipos de carding attacks, el virtual y el físico. El virtual puede ser por medio de phishing, fake shops o robos a base de datos donde se almacenan los datos de las tarjetas. Mientras que el físico es cuando alteran la ATM, pudiendo por ejemplo conectar algún dispositivo skimmer o shimmer. Yes! Hey, it worked. All right. Easy money. Wannabe o noob. Es aquella persona que se está adentrando al ámbito del hacking de manera respetuosa, aprendiendo continuamente y ayudando a otros. Estas personas siempre serán bien recibidas en el ámbito y contarán con todo el apoyo de la comunidad. Lamer o Street Kill. Esta definición es la antítesis de la anterior. Hace alusión directamente a una persona que alardea de tener habilidades técnicas relacionadas a hacking que no posee y no tiene intención de aprender. Normalmente utilizan scripts o programas que desarrollan otras personas y se jactan de haber hackeado a alguien robando contraseñas, fotos o dinero. Me imagino que ahora te estarás preguntando, ¿y después de todo esto cómo hago para convertirme en un hacker? ¿Cómo hago para entrar y ver la Matrix? La verdad es que la etiqueta hacker no interesa, porque la etiqueta te la va a estar poniendo la comunidad. No es que vos podés salir y autoproclamarte un hacker. Para la mayoría es un título de excelencia y que muy pocos llegan a alcanzarlo, mientras que para otras personas es simplemente un título descriptivo. Lo que importa es el conocimiento que vos absorbas y cómo lo emplees. Supongamos que tengas mucha experiencia y tu conocimiento se llega a niveles supremos. ¡El poder absoluto! Para ese entonces ya ni te va a interesar, esa es la verdad. Lo que te va a impulsar es el absorber el conocimiento y a la vez tratar de compartirlo con la mayor cantidad de gente que puedas. Y nada más. Lo que me olvidaba decirte es que en el ámbito del hacking, todas las personas son autodidactas. No es que simplemente van a un curso, aprenden cierto tema y ya está. Esto es todos los días aprendiendo, investigando, compartiendo. Fíjate bien si esto es lo que decidís para tu vida y si es así, genial, porque acá estamos para ayudarte. Acá abajo en los comentarios, en la descripción, te voy a estar dejando links como para que vos puedas ir, investigues y amplíes el conocimiento que te acabo de transmitir. De todas maneras, cualquier duda que tengas, ponelos en los comentarios y te vamos respondiendo. Bien, ahora, lo único que te voy a pedir es suscribirte, dale al like, compartilo y nos estamos viendo en la próxima.